Hola, mi nombre es Yanis García. Mi nombre es Alejandro Ríos Robles Morales. Estudiamos en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Biónica. Vamos a explicar cómo realizar la medición de tensión y de corriente en una resistencia dentro de un circuito con el multímetro. Al no poder estar en laboratorio para realizar los circuitos, utilizaremos el simulador de Multisim11. Con eso vamos a realizar dos circuitos en corriente directa y un circuito en corriente alterna. Bien, este es nuestro primer circuito. Como vemos, el multímetro que sacamos del lado derecho, del menú derecho, ya está colocado para medir la intensidad de la resistencia número 10 de nuestro circuito. Es un circuito de 10 volts en un arreglo mixto y podemos observar que está en serie con nuestro circuito. Y recuerden, el multímetro se debe poner en serie después del elemento que queremos medir la intensidad, para así ver, después de que haya pasado por el elemento la corriente, saber cuál es la intensidad de este. Vamos a medir, ponemos a correr nuestra simulación. Y ya que está corriendo, damos doble clic en nuestro multímetro. Aquí está midiendo los volts, pero nosotros requerimos de ampere. Lo cambiamos para que sea como amperímetro y nos marca 8.28 microamperes. Ahora, hay que recordar que en un circuito en serie la intensidad es exactamente la misma en todos los elementos. Entonces, como de R7 a R10 están en serie, estas cuatro resistencias van a tener un valor de 8.28 microamperes. Bien, Bien, aquí tenemos una tabla de los datos concentrados que se obtuvieron no de la medición, sino de hacer el cálculo del circuito. Podemos observar todos los pasos. Primero se sacó la resistencia total y de ahí la intensidad total para después poder sacar los demás resultados. Y vemos que en la resistencia número 10 tenemos un valor de 8.28 microamperes. También observamos que pasa lo mismo de la resistencia 7 a la que medimos. Recuerden, 8.2876 y nosotros medimos 8.288. Bien, ahora vamos a medir la tensión en esa misma resistencia. Cerramos el multímetro, paramos nuestra simulación, quitamos este multímetro, volvemos a hacer esta conexión del circuito normal y después de esto vamos a colocar igualmente el multímetro, pero ahora va a ser de forma paralela a la resistencia. Como la corriente viene de este lado de más a menos, la colocaremos así. Nuevamente ponemos a correr nuestra simulación, doble clic y nos sale que en la resistencia 10 va a haber un valor de 56.35 microvolts. Vamos a nuestro concentrado de datos y aquí observamos que en nuestros cálculos nos salió un valor de 56.34 microvolts, mientras que en la medición nos salió de 56.35. Realmente la diferencia no es mucha. Ahora, para poder pasar a nuestro siguiente circuito, primero debemos de pausar ese. Pasamos a nuestro ejercicio número 2. Este es un circuito mucho más pequeño, con únicamente 6 resistencias de 9 volts. Vamos en este caso a medir la intensidad de la resistencia número 4, que es de 47 kiloohms. Comenzamos a correr nuestra simulación. Recuerden, la corriente se mide de forma en serie con nuestro circuito, de más a menos. Ya están para medir cuántos amperes tenemos de corriente
y nos indica una intensidad de 35.52 microamperes. Aquí se encuentran nuestros cálculos del circuito número 2 con corriente directa. Observamos que es más pequeño. Y aquí está ya. En esta ocasión lo resolvimos por ley de Ohm, mientras que en el ejercicio anterior se utilizó divisor de tensión. Medimos la intensidad de la resistencia número 4 y nos dio un valor de 36.095 microamperes en valor calculado. Y aquí nos dio un valor de 35.52 microamperes. Realmente la diferencia no es mucha, es mínima y es por las décimas al momento de hacer los cálculos. Vamos a medir ahora la tensión en nuestra resistencia. Nuevamente, repito, la tensión se mide de forma paralela al elemento que se desea medir. Ponemos nuestro multímetro y colocamos el positivo del multímetro con el positivo de nuestro circuito y el negativo con el negativo de nuestro circuito. Corremos la simulación. Y nos marca un valor de 1.69 volts en nuestra resistencia número 4. Y en nuestros cálculos realizados obtuvimos una tensión de 169 volts, lo cual es exactamente igual a lo que hicimos en la simulación. Pasamos con nuestro circuito número 3, el último. Este es con corriente alterna. Ya que detuvimos nuestra simulación, bien, aquí podemos observar cómo está nuestro circuito en corriente alterna, 120 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz, que es lo que aproximadamente se encuentra en nuestras casas. Todas nuestras resistencias están en kiloohms y vamos a medir en este caso la intensidad de la resistencia número 5 de 22K. Nuevamente, el multímetro para la corriente está colocada en serie al circuito después del elemento que se desea medir. Corremos nuestra simulación, abrimos nuestro multímetro y nos marca una corriente de 2.76 miliamperes. Aquí tenemos nuestro circuito número 3, nuestros cálculos del circuito número 3 y nosotros estábamos midiendo la resistencia número 5, en la que nos marcaba un valor de 2.746 miliamperes. Observamos aquí nuestra resistencia número 5 y ese es el valor, 2.746 miliamperes. Como es un circuito más pequeño, es más probable de tener la mayor exactitud posible, además de que pues se ocupa un mayor número de decimales. Ahora vamos a medir la tensión en esa misma resistencia. Paramos nuestra simulación para poder hacer cambios. Quitamos nuestro multímetro. Conectamos nuevamente nuestro circuito normalmente. Y colocamos ahora el multímetro. Al ser tensión, el multímetro debe de ser colocado de forma paralela al elemento que queremos medir. Abrimos el multímetro y nos marca un valor de 70. Y recuerden que como estamos midiendo corriente alterna, debemos hacer el cambio en nuestro multímetro para medir corriente alterna. Ahora, ya hicimos el cambio y nos marca un valor de 60.41 volts. Ahora, recuerden que en un circuito paralelo, todas las resistencias tienen el mismo valor, es decir, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5 van a tener el mismo valor de tensión. Vamos a comprobarlo. Dejaremos ese mismo multímetro ahí. Positivo con positivo según la corriente de nuestro circuito. Y vamos a medir vamos a abrir los tres multímetros.
en corriente alterna, 60.41, corriente alterna, nuevamente 60.41 y corriente alterna, 60.41 volts. Ok, vamos a pasar a nuestros cálculos. Y aquí observamos que VRA, que es el conjunto de estas tres resistencias en paralelo, nos da un valor de 60.4156 volts. Y entonces VRA va a ser igual a VR3, VR4 y VR5. Con este mismo circuito podemos comprobar que las resistencias en serie tienen el mismo valor de intensidad, que es la resistencia 1 y la resistencia 2 las que están en serie. Y la resistencia 1 tiene un valor de intensidad de 5.17 miliamperes. Pasemos a nuestros cálculos. Y en este caso obtuvimos primero la intensidad total y al ver que estaban las tres en serie, resistencia 1, resistencia 2 y RA, van a tener la misma intensidad. Y aquí obtuvimos el valor de 5.18 miliamperes, que es muy parecido al que obtuvimos midiendo. Lo comprobaremos con la resistencia número 2. En serie con el elemento, con el circuito. Después del elemento, corremos nuestra simulación, ampere y corriente alterna, 5.17 miliamperes. Y bueno, esa es la forma adecuada de medir tanto tensión como corriente. La tensión es de forma paralela al elemento y la corriente es de forma en serie con el elemento. Ahora, si dos elementos están en serie, la intensidad va a ser la misma, como aquí pudimos comprobar, mientras que si dos elementos o más están en paralelo, la tensión es la que va a ser la misma y la intensidad va a ser diferente.